Mm, Buenas tardes a todos. ¿Me confirman si se escucha bien, por favor? Sí, se escucha. Gracias. Ya. Hoy vamos a resolver un examen pasado, como les prometí. Es este de acá. Tiene casi todos los casos que podrían entrar, salvo fórmulas. Tenía que preguntarles algo. ¿Vieron este circuito, por casualidad? ¿O todavía? Sí, ya lo vimos. Ya. Tengo que hacer una pequeña corrección sobre eso. Y si se acuerdan, les dije que la IN de la carga era dos veces, creo, la corriente de lo que habíamos leído en los abacos. Ese es el pequeño error, eso es para otro circuito, me equivoco. Es cero en realidad. Les voy a mostrar por qué más adelante. Es cero y la otra, pero sí está bien. La IRMS de la carga sí es raíz de dos veces la lectura del abaco. Esa sí está bien, pero esta es cero. Eso tenía que corregir. Ahora, este es el examen pasado de la gestión 1-2021. Ya tenía esto subido en YouTube, pero creo que estaba sin audio. Así que ahora lo vamos a resolver bien. Esta es la primera pregunta. Nos da una figura para tener el circuito que vamos a utilizar. Y la primera pregunta nos dan todos los datos que se pueden ver acá. Nos dice cuál sería la lectura del amperímetro en escala DC, en escala AC y el voltaje eficaz de la carga. Eso ya les mostré el martes. Voy a estar copiando los datos mientras. Algo que también voy a necesitar es que me ayuden un poquito con la calculadora porque ahorita no la tengo disponible. Ya. Bien. Para este tipo de circuito tenemos los abacos ya predefinidos y es como les estaba tratando de mostrar el martes. Este sería el abaco para ese circuito donde se tiene un tiristor, un inductor, una resistencia y un voltaje DC, una fuente DC. Y sería este circuito. Para ello sus abacos son estos de acá. Ahora, dado que B sub C o la corriente DC es cero, porque nos lo da como dato, podemos utilizar una en la que BC no esté presente, que sería el circuito de acá arriba. Entonces, si es que el voltaje de carga es cero, podemos utilizar los abacos de este circuito. Algo más, si es que les diera esto y tiene una fuente de voltaje B sub C, solamente sirve para condiciones en las que phi es pi sextos, pero el Inge siempre se asegura de darles pi sextos, pero por si acaso revísenlo. Si fuera con B sub C. Ahora, como B sub C es 0, vamos a utilizar los abacos de este circuito. Bien. A ver. Esto más. ¿Notan algún retraso entre lo que escribo y lo que hablo? Para hacer la prueba voy a escribir ahora mismo hola y no sé si se escribe en tiempo real o anoto algún retraso para ver si tengo que hacer pausas. Tiene un pequeñísimo reloj. Pero supongo que se entiende, ¿no? Si alguna vez se pierden o por el retraso estoy hablando otra cosa de la que ven, me avisan para que pueda repetirlo, por favor. Ya. Creo que copié todos los datos que están acá. Esa sería la pregunta 1. Entonces, para hallar la corriente IDC y AC, como no nos pide el valor de gamma, no necesitamos leer. Ya. Este es el circuito. No necesitamos leer el valor de gamma, solamente nos pide IN e IRN. Entonces vamos a tratar de aproximar esos abacos
Yo ahora lo voy a hacer con AutoCAD, aunque para la práctica podríamos practicar un poquito haciéndolo más directo. Bien, entonces lo primero es ver el valor de alfa. El valor de alfa que nos da en el ejercicio es 40. Entonces tenemos el abaco por acá en 40, cruzamos hacia arriba con phi. Primero tenemos que calcular phi. Phi es tangente a la menos 1 de omega L sobre R. ¿Alguien me ayuda con eso? Omega sería 2pi por la frecuencia, que es 50. A ver. 44.99. 44.99. Esto es prácticamente 45. Gracias. Bien, entonces con ese valor de phi hacemos chocar con la gráfica que más se parezca. La primera es 0, la segunda es 45. Entonces voy a tratar de poner una línea. A ver si me permite. Alfa es 40. Trazamos una línea recta o paralela a esta línea al menos. Y hacemos chocar con la gráfica que es de 45. La primera es 0, la segunda será 45. Esta de acá. Entonces trazamos una línea horizontal. Ahora, lo que les recomiendo para el examen es tratar de estimarlo un poquito hacia el ojo, pero tratar de hacerlo lo más preciso que pueda. El INGE recomienda hacerlo con regla, pero la verdad creo que se pierde nomás bastante tiempo y vale la pena tratar de estimarlo. O la otra opción son las tablas, que vamos a tratar de explicarlo hoy igual. Ya. A ver, tratando de estimar esto un poco más, 0,0204. En la mitad va a estar 0,3. Entonces esto va a ser más o menos, está un poquito menos de la mitad, va a ser 0,34, 0,35. Más menos 1 es un valor aceptable, o sea, tienen 3 para equivocarse. Pueden leer 0.33, 34 o 35. El INGE acepta nomás ese error. Aunque se equivoquen en la precisión, el INGE les da puntos por leerlo. Pero igual es un poquito difícil equivocarse en precisión. Entonces, por acá es 0.3, acá será 0.34, voy a tomar yo. Entonces, el valor que hemos leído de los ábacos, el I sub n, ¿sí? I sub n, 0.34. De ahí solo queda leer IRN, lo mismo, el mismo procedimiento. Alfa 40, línea vertical hacia arriba, lo mejor que puedan. Y cruzamos con el que es phi 45. La primera es 0, esta de acá es la de 45. Entonces igual lo más horizontal que pueda. Más o menos por ahí. 0,5 está acá, está un poquito arriba de 0,5. Tratar de estimarlo, ¿no? Entonces 0,52, 0,53. 0,52 voy a ponerlo. Traten de hacerlo lo más preciso que puedan, pero 0,52 el valor de IRN, ese es el que hemos leído. Entonces lo que queda hacer es hallar el valor de IN, que sería ya el del circuito. Estos son normalizados, y eso es raíz de 2b sobre z por el valor que hemos leído en el ábaco. Y este otro creo que lo manejo solo con IRN mayúsculas. Vamos a tratar de manejarlo lo mismo. Este es IN, este es IRN como en el ábaco, IN, y este le voy a poner I sub 0, le pueden poner IDC también, como deseen. Eso es un valor. Y IR, que sería el valor RMS, que pueden ponerlo IR o IRMS, igual como deseen. Yo lo voy a poner como IR, que creo que el INGE igual lo maneja así, por el valor de IRN. Entonces,
Vamos a calcular esos valores. Raíz de 2, el voltaje que nos dan es 220 entre Z. Z también falta calcularlo. Raíz de R cuadrado más omega L cuadrado. ¿Alguien me puede estar ayudando con Z? Uno punto 41. Perfecto, esa es la respuesta. 1,41. Bien. Raíz de 2 por el voltaje, que es 220 sobre 1,41 por el valor de IN que hemos leído del abajo, 0,34. Esto nos da... ¿Cuánto le salió? ¿Está bien? ¿Le salió lo mismo? Sí. Perfecto. Y lo mismo para el de IRN, 0,52. Quedaría 114,74. Ya. Esos son los valores. Ahora, esto es I sub 0, I sub R es la corriente RMS. También tenemos que hallar la corriente IRI, la de Ripley, que es el valor de la lectura del amperímetro en AC. Esto se saca raíz cuadrada de RMS menos I sub 0 al cuadrado. Entonces, a ver, raíz cuadrada I sub R es 114,74 menos 75,02 al cuadrado. ¿Me confirman si les salió esto? Sí. Perfecto. Listo. De acá, esta es la lectura del amperímetro en DC. Esta es la lectura del amperímetro en AC. Y esta es el valor RMS. Entonces, el inciso A sería este de acá, el inciso B sería este de acá y el inciso C sería este de acá. Y ya tienen la primera pregunta. No es muy complicado, es leer los ábacos y ubicarse el circuito. ¿Alguna duda sobre eso? Supongo que no. Bien. Vamos a pasar a la pregunta 2, que es selección de disipadores. Entonces nos pide sobre la misma figura 1. Nos da el valor de la resistencia. Si alguno hizo ejercicios del libro, este es el mismo ejercicio que está en el libro. Es el ejercicio de ejemplo. Ahora, el ejercicio que está en el libro es un poquito más, o sea, está hecho muy sistemáticamente y tiene un resultado diferente al que se haría manualmente. Pero como no va a servir todo el examen, no importa eso. Ya. Circuito 2. Voy a estar copiando los datos. La resistencia ahora es 1 ohm. L es 0, alfa es 0. La frecuencia es 50 Hz. Voltaje 220. B sub C sigue siendo 0. Y temperatura ambiente es 40. Ya. Para los que han ido viendo el video, los videos que mandé, si es que los vieron, como que los separé en modo 1 y modo 2. Uno es selección y uno es cuando ya tienes el disipador, calcular las temperaturas. Inicialmente nos piden seleccionar el disipador y luego con el disipador que hemos seleccionado nos piden calcular las temperaturas. Entonces, primero vamos a seleccionar y luego vamos a usar a calcular las temperaturas, lo que sería en el video el modo 1 el inciso A y el modo 2 el inciso B. De todas maneras voy a copiar acá para que sea un poco más fácil resolverlo. Para selección o también modo 1 que está en el video,
primer paso es hallar gamma, que es lo que es algo necesario para las gráficas, ya la van a ir viendo, e I sub 0. Esto lo vamos a utilizar en la gráfica de PV. Segundo es calcular la temperatura del disipador de sub S, donde va a ser la temperatura de cápsula menos el valor de PAV que vayamos a calcular de la gráfica por un phi CS, que les voy a mostrar de dónde igual sale esto. Después, el siguiente para seleccionar es hallar delta T, que es T sub S menos T sub A. Y con este valor de delta T vamos a ir a la gráfica de disipadores. Bien. Entonces, primero necesitamos gamma e I sub 0. Como el circuito es puramente resistivo y no tiene inductores, podemos hallar directamente la corriente I sub 0 con fórmula, que es voltaje R por I, si no estoy mal. A ver. Un ratito, algo no está bien. El cuadrado de L. Un segundo. A ver. Necesito ver esto de acá. Ya, sí, está bien. Resistencia, sí. Ya, vamos a hacer sobre esto. Ok, entonces la corriente va a ser el voltaje sobre la resistencia. La corriente directamente sería cero. Algo no está bien con este ejercicio. Sí, no nos va a ayudar a seleccionar el disipador adecuado. Lo debió de corregir el Inge en la misma clase, porque no tendría sentido, la verdad. Vamos a corregir esto ya. Vamos a tomar los mismos datos de la figura 1, solo que en vez de L0 va a ser la misma básicamente, pero alfa 0. Entonces vamos a cambiar esto porque si no, no nos va a ayudar a entender nada del disipador. Solo que en vez de L va a ser lo mismo que antes, 3,183 milis. ¿Ya? Porque si no, no vamos a poder ver nada de la selección del disipador. Ok, hagámoslo sobre esta. Entonces es el mismo ejercicio anterior, podemos usar las mismas gráficas, solo que esta vez es con alfa 0. Esa corrección no se olviden que acabo de hacer sobre el ejercicio. Estoy muy seguro que el Inge igual lo ha corregido durante el examen. Ahora, suponiendo eso, ahora sí necesitamos el gamma para poder hallar en la gráfica de PAV.
para que puedan ver eso. Las gráficas de disipadores están en la parte de abajo. Antes de llegar a esto, creo. No, al final. Sí, aquí están. Entonces, estas son las gráficas que vamos a utilizar para la selección de disipadores. Y necesitamos estas dos de acá, que son las senoidales. Sí, estas son las senoidales. Entonces necesitamos primero hallar el PAB, que es este de acá. Para eso nos pide la corriente, pero la corriente promedio o IDC. En esta nos pide, bajo esa corriente IDC podemos hallar la temperatura de cápsula, pero necesitamos la corriente promedio primero. Ahora, para esto, me estoy olvidando, también vamos a necesitar gamma en esta parte. Este de acá es el ángulo de conducción, 30, 60, 90, 120, 180, no es alfa, sino es gamma, ángulo de conducción. Entonces hay que tener cuidado con eso, y el gamma sería este de aquí. Ahorita les muestro. Tristor, LR, este. Entonces hallamos gamma con esto de acá. No se olviden que el alfa es inicio de conducción, gamma es ángulo de conducción y beta es fin de conducción o ángulo de fin de conducción. El que usamos en las gráficas es este de acá. Primero hallamos gamma, entonces alfa 40, lo mismo. Alfa 40. Y trazamos una línea en 40, lo más vertical que pueda. Ahí, por ejemplo. Bien. Después nuestro phi va a ser el mismo que antes, 45. Lo hemos ajustado a eso. Y hacemos así este lado. Bien. Después de eso tratamos de calcular el gamma, igual lo más aproximado que se pueda. La mitad será 180, entonces la lectura más o menos de esto va a ser unos 185, 184. O de pronto 180. Ya, bien. Vamos a ponerle 0,15, 30, 45, acá es 180, unos 186 de gamma, el valor de gamma, 186 grados. Eso lo estoy anotando en este lado. Esa es la lectura que hemos tenido de gamma. Entonces, como es el mismo ejercicio que el anterior, los valores de I sub n, I sub r va a ser exacto. No va a ser lo mismo porque alfa, ahí está, esa es la trampa. Alfa en este caso es 0. Entonces, si alfa es 0, no tenemos que hacer con 40. Eso igual tenemos que tener cuidado. Entonces sería con 0. Si es 0, gamma será por acá todavía. Alfa 0, gamma entonces es alrededor de 225 más o menos. No, 232 para el ejercicio. Gamma lo voy a poner como 232. 32 grados. Entonces, lo primero es leer gamma. Siguiente. El valor de I sub 0. I sub 0 lo mismo. Ay, qué ganas de ponerle alfa 40. Vamos a perder mucho tiempo y la clase se va a hacer aburrida si seguimos con esto. Vamos a hacer que el ejercicio sea exactamente igual al anterior, para que podamos avanzar más rápido. La idea es la misma sobre cualquier ejercicio que puedan hacer, que les pueda pedir. Entonces así no nos complicamos mucho tampoco. 286. Bien, gamma, ya se acuerdan dónde es. Alfa 40, intersectamos con el ábaco de 45, venimos hacia este lado y es lo que hemos leído, 186 más o menos. Para aprovechar el IN y el IRN que ya habíamos leído, es lo que cambia ese alfa a 40. Entonces nuestro valor de I sub 0 va a ser el mismo que hemos hallado acá. Hemos acomodado el ejercicio para eso, 75,02.
75,02 amperes. Entonces eso es lo que necesitan, I sub 0 y gamma. Con eso nos vamos a ir a los ábacos de temperatura, que son los que les acababa de mostrar, estos de aquí. Entonces, teniendo el ángulo de conducción que dijimos que era 186, sí, 186, vamos a tratar de trazar la gráfica. 180 está por acá, 120, y me pasé con mucho. No, este es IN. IN es 75. Entonces 70 es en la mitad, 75 será por aquí, a 3/4 de la gráfica. Lo más recto que pueda. Y cruzamos con el ángulo de conducción que más se aproxime, o tratamos de aproximarlo lo más que podamos. En este caso es 186, entonces va a estar más o menos por aquí. En realidad, casi en todos los ejercicios el INGE se va a asegurar de que coincida con uno de estos ángulos de conducción, 180, 120, 90, pero en caso de que no, tratan de aproximarlo. O sea, si este es 30 y acá está 60, el de 45 va a tratar de pasar una gráfica por el medio y tratan de aproximarle hacia ahí. Pero casi siempre les va a dar ángulos que coincidan con esto, de 180, de 120, de 90, de 60. En este caso, como hemos acomodado, 286, pero lo hemos acercado a 180 para el ejercicio. Entonces nuestro valor de PAB igual lo leemos de la misma manera, 150 está acá, 125 está acá, y esto será 110 más o menos, o un poco más, 115. Entonces anotamos ese valor de PAB. Voy a tratar de hacerlo mejor, aproximar mejor. 125, la mitad va a ser 112. Sí, más o menos en 110 va a estar esto. 110, 108 grados. A ver. Sí, más o menos por ahí. Entonces anotamos el valor de PAB. Ustedes tienen que tratar de hacer lo más próximo que puedan el valor de PAB. Y con eso nos vamos a esta gráfica de acá, que es la temperatura de cápsula. La temperatura de cápsula de la misma manera. Vamos a dibujar con una línea lo más vertical que se pueda. Esta es la corriente IN, que es la que hemos hallado antes, 75,02. Entonces 60, 80, la mitad va a ser 70 y de la mitad va a ser 75. Lo más recto que se pueda. $75 por ahí más o menos. No. Difícil en la computadora. Va a estar por ahí, hacia arriba, lo más recto que se pueda, e intersectamos con la gráfica más cercana, que es de 180. Ya, bien. Esta lectura va a dar más o menos, si esta acá es 120, la mitad de 110, esto va a ser 107 más o menos. Esa es la temperatura de cápsula, sería 107 grados. Eso igual lo anoté por acá. Entonces estos son los valores que tenemos. Ya hemos hecho el paso 1, entonces nos falta ahora hallar T sub S. T sub S es la temperatura de cápsula que ya tenemos acá, menos el valor del PAB multiplicado por phi C sub S, que es esto de acá. En la siguiente gráfica van a tener los valores de phi JC y phi CS. Phi CS 0.075. Solo necesitan saber estos dos phi, es lo único que les va a servir. Entonces ahora es phi CS, que es 0.75. Voy a ir anotando mientras estos valores. El PAB es 108 y phi sub S es 0.075. Esos valores. Con eso tenemos la temperatura T sub S, que es del disipador en realidad. Y esto nos va a dar 98,90. Con eso hallamos delta T, que es esta T sub S
98,90 menos la temperatura ambiente, que en el ejercicio nos daba 40. Restando da 58,9. Teniendo el valor de delta T, nos vamos a la última gráfica, en realidad la primera, que está acá arriba, y tenemos que intersectar esta vez. Hay que poner atención a esto. En el primer lugar hacemos el PAB. Nuestro PAB era 108, entonces está por acá más o menos. Acá es 110, 108 va a estar un poco más hacia la izquierda. Por aquí. 110, 108, más o menos. Lo más recto que puedan, hacia arriba. Ok. Eso en PAB. Y en delta T tienen que buscar el valor que acaban de encontrar. 58.9, que es casi 59, un poquito antes de 60, que sería por ahí. Por ahí más o menos. Incluso un poco más. Entonces esta es la única gráfica que se lee de dos lados. Intersectan y van a tener un punto de intersección, y el disipador que van a seleccionar es el que esté a la derecha. En este caso el F. Entonces la selección del disipador va a ser el disipador F. Esa sería la respuesta. Entonces, eso no se olviden, PAB y delta T. No, en este no tenemos que hallar valores, sino una intersección y seleccionar el de la derecha, el F. Ese sería el inciso A. El inciso B es, con el disipador elegido, cuál sería la temperatura de la juntura y de la cápsula. Entonces, para eso necesitamos otra hoja. Vamos a seguir a la pregunta 2, inciso B. Bien. A ver, déjenme, se los transcribo lo que necesitan para esto. Es este de aquí. Esto está en el video 4 que les envié. Bien. Esto es una vez teniendo cálculo de temperaturas con disipadores. No lo estoy mostrando. Cálculo de temperaturas con un disipador seleccionado. Cuando ya tenemos el disipador seleccionado, eso es lo que yo le puse como modo 2. Lo primero que tienen que hacer, aunque en este caso ya lo tienen, gamma I sub 0. Y necesitamos sacar el valor del PAB. Después, si ya tenemos estos datos, tenemos que hallar delta T, y esto es con la gráfica de disipadores. Tres T sub S, que es delta T más T sub A. 4 T sub C es T sub S más el valor del PAB más phi C sub S. Y 5 es temperatura de la juntura, esta vez es temperatura de cápsula más el PAB más lo que sería phi JC, creo. Ya. ¿Quieren que les diga de dónde salen estas fórmulas? Para no estar memorizándolas, tal vez. ¿O sigo nomás? Sí, por favor. Sí, de la sí. gráfica que está aquí, en esta parte de acá abajo. En realidad, ahora lo que vamos a necesitar es el valor de PAB. Eso es el paso 1, por eso lo necesitamos. En este caso ya lo tenemos, es el mismo ejercicio anterior. Y tenemos esto que sería como una especie de corrientes y resistencias. Solo tendrían que saber que T sub A está acá, T sub S, T sub C y T sub J. Y los valores de las resistencias, entre comillas, es phi SA, phi CS, phi JC. Entonces,
Si tienen la temperatura ambiente, lo que tienen que hacer para llegar a la temperatura T sub S es, a ver, vamos a tomar este ejemplo. Digamos que tienen T sub S. Entonces, si tienen T sub S, es como si fueran voltajes estas partes de acá. Para hallar, si ya tienen este voltaje, para hallar el voltaje que está acá, tienen que multiplicar corriente por resistencia y sumarle a este voltaje, entre comillas voltaje. Entonces, el valor de T sub C, en este caso, va a ser T sub S más el valor de phi CS por el PAB. Y es lo que está acá. T sub C va a ser T sub S más el PAB. Esto no es más, es por el PAB. Si necesitan saber el valor de TJ y ya tienen T sub C, entonces el valor que ya tiene T sub C, hacen que esto se vuelva voltaje, que sería phi JC por el valor del PAB, y lo suman a T sub C, y eso es T sub J. Si necesitarían todo esto, pueden sumar simplemente estos dos puntos y así. Es como una especie de circuito pequeño de temperaturas. Entonces esa es la forma de hacerlo más o menos. No sé si me dejé explicar bien, pero ese es el punto. Entonces igual sería como que memorizarse esto de alguna manera. Pero esas son las fórmulas de la forma fácil de verlo, esta. Bien, para que vayan viéndolo, lo voy a resolver en este caso. Ya tenemos el valor de PAB en este caso, que es el mismo que el anterior, y dijimos que era 108. Teniendo eso, ahora vamos a leer el delta T de manera diferente. Una vez que tenemos los disipadores seleccionados y nos dicen calcular temperaturas después de seleccionar, como en este disipador elegido, calcular las temperaturas, igual utilizamos esta gráfica, pero lo utilizamos de otra manera. Ahora la forma de utilizar la gráfica para esto es, te les muestro. No se borra. Ahí está. Lo que tenemos que hacer con el valor del PAB, si estaba bien, es el mismo, 108, gráfica hacia arriba, pero esta vez no calculamos, no con delta T calculamos el disipador, sino que ahora vamos a calcular delta T, y esta sería como las otras gráficas. Elegimos el disipador que teníamos, que es el F, que sería este de aquí. Cruzamos con la gráfica y hacia la derecha. Ese sería nuestro delta T una vez que el disipador está seleccionado. Entonces, lo más horizontal que se pueda, y tenemos una lectura. Ahora lo que vamos a leer es delta T. Delta T va a ser 50-60, la mitad de 55, esto va a ser más o menos 53-54. Vamos a asumir 53, delta T. Entonces, delta T esta vez es 53. Esta es la única diferencia grande, la forma de leer esa gráfica, 53. Teniendo eso, T sub S va a ser delta T más T sub A, temperatura ambiente. Delta T 53, entonces temperatura T sub S es 53 más la ambiente, que era 40. Esto sería 93 si no me equivoco. De ahí T sub C. T sub C lo mismo, teniendo el T sub S, valor del PAB por phi sub CS. T sub S es 93, PAB es 108, sí, 108, y el valor de phi CS encontramos de los abacos que ya les indiqué, que serían estos de acá abajo. Phi CS necesitamos ahora mismo, phi CS es 0.075. Entonces hacemos ese cálculo, 93 más 108 por 0.075. Eso da 101.1. Listo, tenemos T sub C, lo que nos pedía calcular temperatura de cápsula y juntura. T sub C es temperatura de cápsula,
T sub J es temperatura de juntura y T sub S es temperatura del disipador. Eso para como dato. T sub J por último sería T sub C más, o si quieren verlo con este gráfico de acá, ¿dónde estamos? Con este de temperaturas, si tenemos T sub C, que sería como un voltaje, hallamos el voltaje en este punto, donde este sería menos, este sería más. Entonces para ese voltaje sería el PAB por J sub C, y es lo que vamos a anotar, el PAB por phi sub C, y le sumamos el valor de la temperatura de cápsula más T sub C, que está acá, T sub C, y eso sería la temperatura de la juntura. Entonces la temperatura de la juntura sería el de cápsula, que es 101.1, más el valor del PAB, 108 por phi sub JC, es este de acá, phi JC 0.15 por 0.15, lo voy a anotar para que se note. Esto nos da 117,3. Este valor no debería superar los 125 grados, nunca. Y si supera por alguna razón, algo están haciendo mal en el ejercicio, como referencia. Bien, y eso sería la pregunta 2 del primer parcial. Como ven, los de disipadores sí suele ser un poquito más largo, entonces les recomendaría hacerlo después casi siempre. Bien, pregunta 3 y pregunta 4 nos falta. Pregunta 3. Figura 1, RL son distintos de 0, alfa es 60, frecuencia 50 Hz, voltaje 220 voltios, BC 100, ángulo de conducción 180. Dibujar las formas de onda, la corriente, tensión de carga y anotar en un cuadro la tensión pico inversa. Ok. A ver, esto es gráficas, que igual puede entrar al examen. Ya, eso lo voy a hacer en una hoja aparte directamente. Inciso 3. Ok. Al decirnos que R y L son distintos de 0, nos dice que es... ¿Dónde estamos? Uno de estos circuitos. Ahorita les muestro. El valor de B sub C nos da, por si acaso, B sub C es 100 voltios. Entonces lo que nos quiere decir es que es este circuito. RL, si alguno fuera 0, sería o R o L. Pero como son distintos de 0, RL. Y el B sub C porque es 100. Sobre eso podemos dibujar las gráficas. Y lo que nos pide es dibujar la forma de onda sobre el tiristor, la corriente, la tensión de carga y eso. Y anotar en un cuadro la tensión pico inversa. Entonces vamos a empezar con las formas de onda. No es muy difícil en realidad, ya les mostré el martes. Entonces tenemos el primer tipo de onda, lo voy a dibujar acá. Siempre traten de dibujarse el voltaje de la fuente arriba porque les da una referencia de cómo hacerlo. Voy a dibujarlo más grande. Todo bien. Suficiente, supongo. Ahí, ese es el voltaje de la fuente. Entonces lo que necesitan es alfa primero. Alfa es 60, eso lo vamos a anotar acá arriba. Alfa es 60, la frecuencia es 50 Hz, voltaje es 220 y B sub C es 100 voltios. Bien, entonces tienen que tratar de hacerlo lo más próximo que se pueda. Este pico sería 220 por raíz de 2. Si se fijan en el circuito, es raíz de 2b.
Entonces, raíz de 2 por 2, 20. Eso nos da 311. Esto es 311 con 1. 311. Bien. Ahora lo importante. Alfa 60. ¿En qué lugar estaría ubicado alfa 60 en esta gráfica? Vamos a tratar de hacerlo más bonito. Que pase justo por aquí. Bien, algo así. Este punto de acá es 180. Este punto de acá es 360. Y este punto de acá es 0. El punto de acá será 90. Entonces, para hallar 60, creo que tiene un poco de lag. Ahora sí estamos iguales. Lo dividen en 3. Si esto es 90, ahí más o menos está dividido en 3. Este será 30, este será 60 y este será 90. Así. Tratan de dividirlo lo mejor que puedan para ubicar el ángulo que les pide. Entonces, nos vamos a quedar con 60 y este va a ser el valor de alfa, que va a estar por ahí. Eso sí les pide el Inge bastante, que se aproximen bastante con el alfa. Que si es 60, traten de ponerlo donde está ahora y no por acá, porque en ese lugar es ya más de 90. Entonces traten de aproximarlo lo mejor que puedan. Alfa 60 empieza ahí. Ahora. Esto también es importante. El ángulo de conducción es 180. Ángulo de conducción, no se olviden, es gamma 180. Lo que quiere decir que va a terminar de conducir en alfa más gamma. Y eso nos da 180 más 60. 240. Bien. 240, ¿dónde estaría? Le voy a restar 180 para que pueda parecerse a este otro. Este es 270. Si dividimos esto en 3, este de acá va a ser el 240, que es el que estamos buscando. Lo mismo. 180 más 30 es 210. Más 30 es 240, más 30 es 270. Partiendo en 3, aquí va a estar el beta, por este sector. Entonces, esos son los valores que tienen que ubicar. Alfa y beta, para saber dónde inicia y dónde termina. Teniendo esos valores, lo primero que nos pide es la tensión sobre el tiristor. Bien. Entonces trazamos otra gráfica por acá. Así. Vamos a poner voltaje ánodo-cátodo sobre el tiristor. Y les recomiendo mucho hacerse esa gráfica que les mostraba en clase. Voy a dibujar esto rápidamente. Menos más de este lado. Así. Entonces traten de hacerse los casos en los que el tiristor conduce y en el que no conduce. En el que el tiristor... Bien, en el que el tiristor no conduce, esto va a estar así. Y en el que el tiristor conduzca, esto va a estar así. Como un cortocircuito. De esta manera. La resistencia y lo mismo. El voltaje B sub C. Este es el voltaje de la fuente. B sub C, R y L. Ya sabemos de dónde conduce. Desde alfa hasta beta conduce. Cuando no conduce, ¿cuál va a ser el voltaje del tiristor? Cuando no conduce. Si no conduce, que es este caso, en el tiristor se va a sentir esto. Si este es positivo negativo y este es negativo positivo, va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje de la carga. Estos van a actuar como cortocircuito porque no está conduciendo, entonces va a ser voltaje de la fuente menos el voltaje de la carga. ¿Sí, no? Exacto. Bien, entonces traten de dibujarse esta misma fuente de voltaje que está en B sub F. Traten de poner un voltaje de carga donde
donde nos dice, a ver, voltaje de carga es 100. Vamos a tratar de dibujar esto, sabemos que es 311, entonces 100 va a estar en la tercera parte, por ahí. 100 va a estar acá abajo. Entonces imagínense esta fuente de voltaje, la voy a poner punteada para que se puedan ubicar y de otro color. Y traten de replicar el voltaje de la fuente, pero hacia abajo. ¿Por qué? Porque es BF menos B sub C. Si a una señal senoidal le restas una constante, solo va a hacer que la gráfica baje de esta manera. Si esta es la onda senoidal, eso es BF. Si ahora le restas y quieres hacer una gráfica que sea BF menos 5, por ejemplo, va a ser la misma gráfica pero de más abajo. Va a empezar más abajo y va a terminar más abajo. Y si le sumas, simplemente va a empezar más arriba y va a terminar más arriba. Y eso es lo que tenemos que hacer con el voltaje de carga. Ahora va a empezar más abajo. Vamos a tratar de hacer lo mismo con esta parte. No va a llegar a 311 porque ha empezado más abajo. Esto va a llegar hasta más abajo y va a terminar más abajo. Ahí, en el mismo punto que inició. Entonces ese es el voltaje de referencia. Vamos a dibujar el voltaje. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos que por acá está alfa y por acá está beta. ¿Cuál sería el voltaje cuando no conduce? BF menos BC, o sea, esta misma gráfica azul, cuando no conduce, que sería esto de aquí hasta ahí. Hasta aquí conduce, de ahí empieza a dejar de conducir y sería hasta ahí. Esa sería la gráfica cuando no conduce. Ahora lo pueden hacer pasar para que igual empiece el siguiente periodo, pero lo vamos a dejar ahí. Eso es cuando no, mientras no conduzca. Ahora, mientras conduzca, el voltaje del voltaje ánodo cátodo es 0, porque está conduciendo. Y sería esto de acá, esa parte plana, 0. Entonces ese es el voltaje ánodo cátodo. ¿Qué más nos pide? La corriente. La corriente es sencilla, simplemente tienen que hacer una especie de tiburón, pero que empiece en alfa y en beta. Otra vez, alfa está por acá, beta está por acá, y solo tienen que hacer esta formita en el examen. Entonces, solo hacen esa gráfica, es para todos los circuitos sirve esa gráfica de circuito. Lo importante es que empiece en alfa, que termine en beta. Entonces, esta sería la corriente. Y por último, el voltaje en la carga. Vamos a ponerlo por acá. Voltaje en la carga. Está bien. ¿Qué pasa en la carga? ¿Qué sería esto? Más o menos. Cuando no conduce. Cuando no conduce, lo único que va a sentir de este punto a este punto va a ser B sub C. Esto va a actuar como un cortocircuito. Entonces B sub C. Hasta acá dijimos que era 311, B sub C es 100. Entonces mientras no conduce, que es alfa, beta, termina de conducir por aquí. Esto es 2pi. Mientras no conduce es B sub C. O sea, una línea aquí y una línea aquí. Así, de esa manera. Solo va a sentir B sub C. Y cuando conduzca, ¿qué es lo que va a sentir? Es el valor de ese punto. Lo que va a sentir va a ser el voltaje de la fuente. Como está entre este punto y este punto, directamente es el voltaje de la fuente, tal cual. Entonces ahí no hay que bajarle ni restarle nada, porque no es BF menos B sub C. Y voy a poner la línea punteada de referencia igual, que les sugiero hacerla en el examen. Línea punteada hacia abajo, algo así. Entonces el valor de la carga va a ser el mismo que de la fuente mientras conduce.
Y esas serían las 4 gráficas. Toditas. Esa es la manera de analizarla. No sé si tienen preguntas. Yo creo que miles. ¿O está todo bien? Nada, ninguna pregunta. Ya. Ahora el último, el inciso B es el voltaje pico inverso, que es P y B. Y esto es un factor de seguridad que no me acuerdo cuánto es ahora mismo. Y el valor máximo que va a alcanzar, si se fijan en esta gráfica, a un cuadrito abajo es voltaje máximo de la fuente. Pero este punto de acá es el voltaje máximo más el voltaje B sub C. Y eso es lo que no se tienen que olvidar. Es voltaje máximo más voltaje B sub C. Por el factor de seguridad, que creo que era 1.5. Entonces, ese sería el inciso B. 1.5 o 1.2. No me acuerdo, el Inge lo dice en su clase. Y bien, ese es el inciso B. Último ejercicio es el ejercicio 4, figura 2, esta figura de acá. Ok. Con esta carga supongo que está instalado un amperímetro donde ya, el amperímetro va a estar acá. R es 1, L es 3,183, alfa es 60, frecuencia 50, 220 voltios. Lo mismo que antes. Ok. ¿Cuál sería la lectura que registra el amperímetro en DC, el valor eficaz de la corriente de carga y la tensión grado cátodo sobre Q1? Uy. Ya. Figura 2. Si se fijan, hay ábacos para ese circuito acá. Este es, y estos de acá abajo son sus ábacos. Entonces esto es lo mismo que los primeros, que el primer ejemplo. Ahora voy a copiar esto primero. R es igual a un ohmio, L es 3,183 milihenrios, alfa esta vez es 60, la frecuencia es 50 y el voltaje es 220. Bien, sabemos que phi es 45, es el mismo que el ejercicio 1, los datos son exactamente iguales. ¿Qué más? Necesitamos saber la lectura que registra el amperímetro en escala DC. Como el amperímetro está instalado en la resistencia, aplica las condiciones que les dije. Si el amperímetro estuviera en el tiristor, serían los que vamos a leer. Primero hagamos el ejercicio. Entonces identificamos el circuito, este de aquí, y nos vamos a las gráficas. Solo nos pide las corrientes, entonces nos saltamos a esta parte. ¿Cuál es el valor de alfa? 60. Rápidamente. 60. Voy a hacer más pequeño esto. Bien. 60 exacto. Línea vertical lo más recto que puedan. Y hacemos cruzar con el phi, que es de nuestro ejercicio, en este caso 45. Ahora hacia la izquierda. Bien, estimamos el valor lo mejor que podamos, 0,2, 0,3, por acá va a estar 0,25, esto va a ser más o menos 0,27. Entonces el valor de IN que hemos leído en el ábaco, 0,27, 0,28 también podría ser. A ver, 0,25, 0,28 lo vamos a dejar.
Parece más 28 que 27. El error puede ser más menos 1. Bien, 0,28 IN. IRN, lo mismo. De la misma manera. Alfa 60. Formas. 60 y hacia arriba. Lo más vertical que pueda. De la misma forma, intersectamos con la que es nuestro ejercicio, en este caso Fi 45, lo más horizontal que puedan, y estimamos. Es 0,405, aquí sería 0,45, 0,44 más o menos de IR. 0,44, por ejemplo. Tenemos esos valores, entonces es fácil hallar la respuesta. El amperímetro en escala de C es raíz de 2b sobre z, esto sería I sub 0 por I sub n. Y esto es IRN. I sub R, que es el valor eficaz, lo mismo raíz de 2b sobre z, pero esta vez por IRN, que es lo que hemos leído del ábaco. Vamos a hallar eso. Z supongo que igual es 1,41, es lo mismo. Raíz de 2b, raíz de 2 por 220 sobre 1,41 por IN, 0,28. 61,78. Este otro lado por 0,44. 97,09 amperes de ambos lados. Listo. Estos valores son del tiristor. Estas gráficas que están en los ábacos, IRN, todo eso, son para los tiristores. Corriente y ángulo de conducción para los tiristores. No se olviden de eso. Si el amperímetro les dice que está en el tiristor, esta sería la respuesta directamente. Pero como nos dice que el amperímetro está instalado en serie con la carga, que sería por donde la resistencia, acá también, entonces aplican otras reglas. Lo que pasa en este ejercicio es, yo primero les voy a decir cuál es la respuesta. Si es que es en la carga, I sub 0 en la carga, siempre va a ser 0, no importa qué caso sea, va a ser 0. Pero el valor de IRN en la carga va a ser raíz de 2 veces el valor de que acabamos de leer de IR. IR en la carga, no es eso. Entonces esto sería 97,09 por raíz de 2. 137,31 amperes. Esos son los valores de la carga. I sub 0 siempre va a ser 0 y este es raíz de 2R, lo que les dije al inicio. Ahora, eso sería, creo. ¿Cuál es la lectura que registra el amperímetro en DC y el voltaje eficaz de la corriente? Lectura del amperímetro en escala DC, 0. Lectura en DC, del amperímetro en DC. Y el valor eficaz es este de acá. Este sería el eficaz. Ahora el por qué les digo acá. Pero creo que igual está en este circuito. Si se fijan en el circuito, como conduce de ambos lados, tanto en la parte positiva como negativa, la corriente queda de esta manera. Alfa, beta, pero queda una corriente hacia arriba y una corriente hacia abajo. En integrales, si integramos la misma cantidad de área hacia arriba que la que integramos hacia abajo, nuestro resultado siempre va a ser 0. Es como positivo, del eje para abajo, negativo. Y si es lo mismo, va a dar 0. Esa es la razón de por qué el I sub 0 siempre es 0. Y cuando hacemos el RMS, ambos se elevan al cuadrado. Entonces este va a estar así, este va a ser como si estuviera hacia arriba porque elimina el signo y termina saliendo esta raíz de 2 que les dije hace rato. Básicamente esa es la razón. Esto es 0 y esto es por raíz de 2. No se olviden de eso en este circuito. Si es que el amperímetro está en la carga. Si estaría en el tiristor, estas serían las respuestas. En uno de los tiristores.
Y finalmente la tensión al lado cátodo sobre el tiristor Q1. Creo que ya está aquí. No está. Ya, bien, eso es analizado otra vez. Bueno. Fuente. Tiristor. Tiristor hacia el otro lado. Voy a mostrarles cómo hacer, pero es lo mismo que ya hemos ido viendo hasta ahora. Q4 ya. Nos pide la tensión al cátodo sobre el tiristor Q1. Q1 es el que está arriba. Entonces, lo mismo. ¿Qué pasa cuando está conduciendo? ¿Qué pasa cuando no está conduciendo? Cuando conduzca Q1, no va a conducir Q4, porque está polarizado inversamente. Este va a estar conduciendo, este va a estar abierto. Esto es cuando conduce Q1. Lo mismo de este lado. Cuando no conduce, esto va a estar abierto y esto va a estar cerrado. Eso es cuando conduce Q2, o en este caso Q4, que le llaman en el ejercicio, y va a haber un caso extra que va a ser cuando ninguno conduce. Va a haber un caso en el que ambos estén abiertos. Ya. A ver, es por esto. Hay un sector en el que conduce el tiristor 1, hay un sector en el que conduce el tiristor Q4, el segundo tiristor, el de abajo, y hay sectores en los que no conduce ninguno, estas partecitas de acá, tanto esto de acá como esto de acá. Entonces esos serían los tres casos que hay que analizar. Todo porque existen dos tiristores de esta manera. Es el único circuito en el que va a haber tres casos diferentes. Entonces tendríamos que empezar a analizar sobre esto. Bien. Lo mismo, de la misma manera. Primero nos vamos a dibujar el voltaje de la fuente. Voy a tratar de hacerlo más rápido. Este va a ser el voltaje de la fuente. Alfa es 60, está en el mismo lugar que hace rato. Estaría por acá alfa. Y gamma. Nos falta saber gamma, el ángulo de conducción. Entonces sí necesitamos estos abacos para eso. Gamma. Lo mismo. Gamma es para saber dónde termina de conducir, ¿no? Alfa era 60. Línea lo más recto posible. Recto y vertical. Ahí. Y por último, hacemos coincidir con este otro lado. Listo. Nuestro valor de gamma 160, 180, acá va a ser 165, entonces ese va a ser aproximadamente 163. Eso lo voy a anotar acá. Nuestro valor de gamma es 163. Si alfa es 60, esto estoy escribiendo casi como alfa. El valor donde termina de conducir va a ser este de acá. 60 más 163. 223. Bien. 223. Si acá es 270, acá es 180. 223 va a estar por aquí. Ese es el valor de beta. Bien. También les recomiendo dibujarse la corriente de ambos lados porque la van a
Solo así se les va a hacer más fácil. Ese es para el tiristor 1, alfa y beta del tiristor 1. El tiristor 2 va a entrar aquí, igual en 60 grados del segundo periodo, y va a terminar en beta de este lado, que va a ser por la mitad más o menos. Ese es el beta del tiristor 2. ¿Esto qué quiere decir? Que se pasa un poquito el periodo, lo que quiere decir que si beta aparece acá del segundo tiristor, también va a aparecer por acá. Tampoco se olviden de eso. Corrientes. Esta va a ser la corriente de la carga. Corriente de la carga. Ay, qué aburrido esta cosa. Hasta beta. Ahí. Eso para Q1. Para Q2, alfa empieza aquí, se pasa un poco del periodo y va a beta. Lo que quiere decir que aparece por acá también. Esto es Q2 y esta es parte de la corriente Q2 también. Acá termina el periodo, no se olviden. Uy, este ejercicio sí está difícil. Y teniendo esas corrientes ya podemos dibujar el voltaje ánodo-cátodo, que sería un poco más sencillo si tenemos todo esto. No se preocupen si no están entendiendo muy bien ahora mismo, lo estoy grabando, lo pueden ver más rato y si tienen dudas las ponen en claro para que puedan responderlas. ¿Qué más? Necesitamos saber qué pasa cuando conduce, cuando no conduce. Mientras conduce Q1, el valor es 0. Cuando conduce Q1, vimos desde acá hasta acá, desde acá hasta acá más o menos. Entonces mientras conduce, lo voy a poner de otro color, es 0. 0. Cuando no conduce ninguno, que sería este sector de aquí a aquí y de aquí a aquí también, ¿qué es lo que va a pasar cuando no conduce ninguno? El voltaje va a ser directamente el voltaje de la fuente. Este es el positivo del voltaje de la fuente, el negativo va a venir por todo este lado, como no está conduciendo se comporta como un cable. El voltaje de la fuente en negativo. Entonces, voltaje de la fuente tal cual. En ese sectorcito. Que sería esto de aquí, la pequeña subidita y baja. Lo mismo en la parte de abajo. Voltaje de la fuente tal cual, cuando no conduce ninguno. Que sería de este sector. Y eso sería cuando ninguno conduce. Ahora, ¿qué pasa cuando conduce Q2? Que sería hasta aquí, lo voy a poner de otro color, hasta acá. De este punto a este punto y este pedacito pequeño más. Cuando conduce el otro, a ver, ¿cuál es el voltaje? Igual es 0. De este punto a este punto está cortocircuitado, entonces va a ser esto. Y el voltaje entre este punto y este punto es 0, porque está conduciendo. Entonces igual sería 0, tanto aquí como aquí. Sí, creo que esa sería la respuesta. Solo 2 picos serían los voltajes. Esa parte de ahí. A ver. Sí, es como si estuviéramos midiendo un cable. Y ese sería el voltaje ánodo-cátodo de Q1. Ya. Con eso habríamos acabado ese examen primer parcial. Si quieren les puedo pasar un examen parcial que igual tengo, creo por ahí, para que vayan practicando y pues no sé si tienen preguntas ahora mismo.
Supongo que no. Entonces, sí. Tengo una duda. Eh, ¿Cuál es el periodo que pasa entre Q1 y Q2 en la gráfica del último ejercicio? ¿En qué parte? Eh, el periodo que hay entre Q1 y Q2, o sea, cuando vuelve a empezar el alfa. Supongo que te refieres a esta partecita, ¿no? Sí, eso. Ya. Mm, beta dijimos que termina en 223. O sea, este punto va a ser 223 grados. Alfa empieza exactamente en lo mismo que empieza el primero, solo que en la parte negativa. O sea que de 180 hasta este punto sería 60. O sea, es lo mismo que Q1, pero en la parte negativa. Entonces sería 180 más 60. 240. Gracias, Auxi. Eso es lo que pasaría. De resto es 223. 17 grados es el periodo que entre esos dos puntos. Gracias, Auxi. Nada. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Mi consejo para el examen, traten de hacer las que son lecturas de abacos al primero. Han visto que son muy fáciles. Del inciso 4 les pide lectura del amperímetro en AC y en DC. Inciso A y B, y han visto que lo hemos hecho en 5 minutos, que sería esta parte de acá. Entonces todo lo que les sea lectura de abacos traten de hacerlo rápido. Lo que es cálculo de disipadores y gráficas les va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, ¿algo más que quieran saber? Tal vez. Bien, si no hay nada más, creo que eso es todo lo que tenía que mostrarles hoy. Voy a tratar de subir esto lo más